Hola, ¿cómo estás, Andy? Un saludo, buenas tardes con todos los que nos ven. Un gusto estar en este espacio. Roberto, usted como exdirector de la UAFE, desde su experiencia y su mirada hoy, ¿qué tan expuesto está el sistema financiero allí en Ecuador a lo que es este lavado de dinero? Bien, creo que se vuelve importante para poder contestar esa pregunta, antes de hablar del sistema financiero, hablar del país en su totalidad y luego vamos pormenorizando. Entonces, el país en su totalidad, Ecuador es un país que fue evaluado por la FILAD, este organismo regional que evalúa si es que los países cumplen o no con los estándares mundiales en materia de prevención de lavado de activos. Ecuador fue evaluado en el 2022, una evaluación que se publicó en el 2023, es decir, hace ya 3 años, y en aquella evaluación los resultados fueron similares a los del resto de la región, es decir, un país que pasa la materia, se la aprueba el examen, pero que todavía tiene muchas áreas por mejorar. Justamente el área más fortalecida en Ecuador es el sistema financiero, pero tiene mucho que mejorar precisamente en el área no financiera y también en el área de la judicialización de Ujú. los casos de lavado de activos. Es decir, en que las operaciones sospechosas que se detectan y que se investigan logren finalmente traducirse en una condena y en la recuperación del dinero lavado. Eso es lo que Ecuador todavía le cuesta hacer pasos importantes que lo fortalezcan más. Claro. Ahora, pero si tenemos que hablar de las fallas del sistema para controlar el lavado, estas fallas antilavado, ¿dónde tendríamos que poner el acento? Bien, me parece que es importante seguir cuál es la naturaleza del Ujú, lavado de activos de quienes lo realizan. Entonces, su naturaleza es la siguiente, es que quieren mantenerse ocultos, ujú. lógicamente, ¿verdad? El objetivo del lavado de activos no es otra cosa que tomar el dinero que viene de cualquier delito, sea narcotráfico, corrupción, el que sea, y hacer como que parezca como que tuvo un dinero, un origen que sí era legal. Eso es lo que Claro. buscan. Entonces, si el día de hoy la forma que es más fácil camuflarse fuera, por ejemplo, por lo que conversamos, a través de influencers y a través de negocios digitales y criptoactivos, si eso es lo más fácil hoy, eso es lo que van a hacer hoy. Y si el día de mañana el negocio ya no es ese, sino que es otro, irán a otro, ¿verdad? Porque va mutando como muta la economía. En ese sentido, me parece que Ecuador y el resto de la región creo que es similar, no creo que Ecuador es el único en esto, pero Ecuador sí le hace falta fortalecer sus capacidades de supervisión en aquello que tiene que ver con la economía a través de activos virtuales y la economía digital. Creo que lo más tradicional financiero está bastante bien, digamos, observado, supervisado. Ok. Creo que los sectores más formales de la economía real, hablemos constructoras, concesionarias, los más formales están supervisados. Y el problema se vuelve en la alta informalidad de la economía real, es decir, la alta informalidad que puede haber en sectores como la construcción o como la venta de vehículos, y en lo digital. Lo digital, hablemos criptoactivos, este tipo de supuestas inversiones que a veces son genuinas y a veces no. Ese es un punto que falta mejorar muchísimo. Ahora, Roberto, me pregunto, usted decía, esto irá cambiando seguramente de un tipo de empresas, de negocios, de instituciones a otra, pero al día de hoy, tomando en cuenta lo que estas señoritas han hecho, ¿cuál pudiéramos decir que son las instituciones más vulnerables para que esto pase allí en Ecuador? Si vemos los casos más recientes de Ecuador, los de prensa, como probablemente, no sé si específicamente el que pusimos antes de pantalla, pero los que se han estado comentando en las últimas semanas, vemos que un factor común que se puede fortalecer es el trabajo que hacen los notarios o los escribanos, como los llaman en otros países, y los registradores de la propiedad. Ujú. Ellos, por normativa, son llamados a reportar la operación sospechosa a la unidad de análisis financiero. No pueden negarse a proveer porque al final es un servicio público, no pueden decir no, yo no lo voy a proveer, pero sí están obligados a reportar lo sospechoso. Y hay muchos, hay que decirlo, hay muchos que lo hacen y lo hacen bien,
pero hay muchísimos que les falta la capacidad o la voluntad de hacerlo como deben hacerlo. Y ese es un factor común en los casos más recientes donde hay que fortalecerse. Entonces, lo interesante, llama la atención la parte del influencer, ¿verdad? La parte de la Sí, economía digital, si queremos llamarlo. Eso es lo que llama la atención. Pero eso es una fachada. Eso es, cuando estamos hablando de un caso de lavado, eso es una fachada, eso es una máscara. Lo que eso busca es simplemente ser una justificación de ingresos, supuestamente, de por qué se adquirió un terreno o un departamento o un vehículo. Entonces, la investigación todavía se debe centrar en la parte económica, es decir, en la parte de la venta del terreno, la venta del vehículo. Y no dejarse marear, no dejarse confundir por las fachadas, que son las que van a cambiar a medida que cambie la sociedad. El día de hoy son influencers, en 5 años veremos algo distinto. claro. Ahora, y con respecto a la experiencia que usted tuvo, Roberto, en la UAFE, ¿cómo podemos evaluar esta institución, esta unidad directamente? ¿Cuenta con autonomía, con recursos, con decisión para poder evaluar este tipo de casos o todavía falta? Bien, hay algo curioso, me cuenta digamos, de mi experiencia ahí. Algo curioso es que ya en esa época, que bueno, ya fue hace más de 2 años, ya veíamos los casos de justamente presuntas personas que dicen que su origen del dinero son influencias. Sí. Es decir, lo presunto es que ese sea el origen del dinero, ¿verdad? Ya había esos casos, lo que vemos es que ahora se ha acelerado, ahora es más la tendencia. Incluso vemos que entre las compañías privadas que son sujetos obligados a reportar a la UAF, es decir, quienes tienen que cumplir la ley, ya lo identifican ellos en sus riesgos como un riesgo que vengan clientes que dicen que es el origen del dinero. O sea, es una tendencia. Sobre los recursos que tiene la entidad y sobre su, digamos, su mejora, yo creo que hay que recordar primero que la UAF no actúa ni en Ecuador ni en ningún lugar del mundo, actúa solita. Es decir, es una unidad de inteligencia financiera y como tal recibe reportes, genera análisis, ¿verdad? Pero se fortalece en la medida en que sí, ellos hagan mejor su trabajo, pero también que quienes envían los reportes lo hagan mejor y que quien recibe el análisis actúe mejor. Entonces, es un sistema, la UAF es central, pero es un sistema y todos los nodos del sistema tienen que funcionar bien. La UAF, yo siempre hago la siguiente comparación, no necesita necesariamente tener 1000 servidores o 1000 analistas. No necesariamente debe ser así porque su rol es de justamente procesar información. La comparación que hago comúnmente es con su equivalente en los Estados Unidos. En los Estados Unidos el equivalente de la UAFE se llama FinCEN y FinCEN sí tiene más funcionarios que la UAFE de Ecuador, sin duda, pero no son el doble ni el triple. Es, digamos, algo así como, podría haber cambiado, pero algo así como el 50% más. Para una economía que es mucho más grande que el 50% más. Entonces, la relación que nos dice es, estas unidades de inteligencia financiera no, obviamente necesitan dinero y recursos y autonomía, lo necesitan, pero la inversión no es no estamos hablando de que tienen que ser miles de millones, no, es simplemente un personal y herramientas suficientes para hacer su trabajo. Respecto a la autonomía, en mi época la tuvo y debemos entender, la ley se la garantiza, debemos entender y esperar que todavía la tenga, no hay nada que me haga pensar que no. Ujú. Para finalizar, Roberto, no le quiero quitar mucho de su tiempo. ¿Cómo ve usted, qué ve usted que es más peligroso, ya que conoce el sistema desde adentro? ¿Que se conozca esta cantidad de dinero sucio andando o la naturalización de esta situación y que a nadie sorprenda? Sin duda que lo más peligroso es cuando culturalmente se acepta el dinero sucio. Eso es lo más peligroso, porque el momento en que se lo normaliza, Ujú. como lo decimos, ya la gente no lo va a reprochar ni reportar. Y si no lo reprochamos y no lo reportamos, nunca va a cambiar. Es decir, lo más peligroso es una cultura permisiva. Claro, una Contrario cultura que lo sensu, acepte. Claro, correcto. que lo naturalice. Exacto, eso es lo más peligroso, es lo más Bien. peligroso, porque la parte técnica, la parte operativa es un eterno trabajar. Siempre podemos mejorar, siempre podemos estar incrementando la vigilancia, etcétera. Eso siempre se Ujú. puede hacer, es un trabajo permanente. La criminalidad va evolucionando y por tanto la autoridad también tiene que evolucionar, eso es normal. Pero si culturalmente normalizamos el delito,
ahí sí no habrá nada que podamos hacer. Roberto Andrade, exdirector de la UAFE, gracias por estas precisiones. Un gusto poder conversar con usted. Veremos cómo avanza la situación de las muñecas de la mafia en Ecuador. Tenga una buena tarde. Muchísimas gracias, buenas tardes, gracias a todos los que nos escuchan.